Les deseo un muy buen día y feliz día para todos. Qué alegría de verdad podernos ver así sea de forma virtual y qué bendición realmente es poder reunirnos para escuchar una vez más la palabra del Señor, para escuchar la voz de Dios y ser directamente enseñados por Él, por su Espíritu Santo, que ahora mora y habita en nosotros gracias a Jesús. Entonces, vamos a dar paso a la predicación del día de hoy. Y esta predicación, como lo puedes ver en la primera diapositiva, yo la he querido titular con este mensaje, palabra de amor. Y te quiero compartir que desde hace ya un poco más de un mes, Dios ha venido llamando mi atención sobre lo importante que es su palabra. Y es que es tan importante y tan poderosa la palabra de Dios que si observamos las escrituras podemos darnos cuenta que absolutamente todo fue creado ¿por qué? Por la palabra de Dios. Todo tuvo un orden gracias a su palabra. Y eso lo podemos ver alrededor de la Biblia, en especial en Génesis capítulo 1, versículo 2. La palabra de Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero al mismo tiempo la Biblia también nos muestra cómo ese Dios trino, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siendo tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, empiezan en esa unidad que les caracteriza a trabajar, empiezan a crear, empiezan a llenar y a dar orden a todo. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Y esto lo podemos comprobar en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Desde aquí, Dios nos empezará a ilustrar, porque Él es el experto en ilustrar y revelar por medio de las escrituras cómo conforme salía su voz y se extendía hasta el extremo del mundo sus palabras, como lo dice el salmista, lo que no existía comenzaría a existir. ¿Y quién mejor que Dios creador, que nuestro creador, para enseñarnos cómo fue que inició todo? Y vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 3. El creador es quien está hablando en este pasaje en especial. Y lo primero que dice Dios es, y dijo Dios, sea la luz. Y al instante, cuando Él pronuncia esta palabra, cuando Él dice, sea la luz, ¿qué es lo que pasa? La luz se hace. Pero no fue lo único que se creó por medio de su palabra. Vamos a seguir observando algunos versículos más adelante de Génesis 1 para ver qué fue lo que se hizo después. El versículo 6 al 7 de la parte B nos dice que luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y fue así. Aparte de esto, más adelante podemos ver en el versículo 9 que dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Y fue cómo? Y fue así. En el versículo 11, en la parte A, puedes ver también cuando después Dios dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. ¿Y se hizo algo diferente a lo que Dios dijo? No, pues puedes ver la parte B de este mismo versículo 11, cuando la palabra de Dios dice que fue así. Fue hecho conforme a lo que dijo la palabra de Dios. Todo se hizo conforme a lo que Dios habló, conforme a su palabra. Y así podríamos tal vez seguir escudriñando las escrituras, viendo versículos más hacia adelante y observando día tras día cómo Dios, a medida que hablaba, se empezaba a hacer la creación. Pero hoy quiero detenerme en especial en una creación bastante peculiar. Fue hecha por Dios al final, pero eso no significó que no se hiciera de forma especial. Por ser la última, no significó eso. Por el contrario, se puede ver el gran amor y el cuidado con el que Dios lo diseñó. Y en esta creación me estoy refiriendo al hombre. Pues primero la palabra de Dios nos muestra que el hombre fue creado en medio de una conversación.
Y para que esto lo puedas observar, vamos a ir a Génesis 1, versículo 26, la parte A. Una conversación entre quiénes? Una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues en esa relación de unidad que ya vimos que los caracteriza, siendo tres personas distintas, un mismo Dios verdadero, como ya lo dijimos, dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, hagámoslo con intelecto, con la capacidad de que piense, de que pueda razonar, hagámoslo con sentimientos, con la capacidad de experimentar, de emocionarse, hagámoslo con voluntad, con la capacidad para decir sí o para decir no. Todo esto que lo conocemos como el alma. Pero no solo estará conformado este hombre en esa conversación que se hablaba de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no solo estará conformado este hombre por esta parte almática, sino también tendrá un cuerpo. Entonces vemos en Génesis 1:27 cómo Dios empieza a darle forma al hombre de manera cuidadosa, de manera amorosa, cómo empieza a formar su cuerpo, cómo lo empieza a formar sus miembros, su parte física. Pero obviamente este hombre hasta este momento no tiene vida, ¿cierto? Es la parte más importante, le hace falta tener vida. Es entonces cuando Dios en este mismo versículo nos revela que sopla en la nariz de este hombre aliento de vida. En otras palabras, vemos cómo es el Espíritu Santo quien vivifica al hombre. Es el Espíritu Santo el que le da vida a nuestro espíritu humano. Esa parte espiritual comienza a tener una vida, es por la cual se da la vida en el hombre. Esta parte espiritual es tan vital y tan importante porque es la que nos permite o la que permite al hombre relacionarse directamente con Dios para tener una relación personal y de amor con Él. Es una parte espiritual tan importante que le da guía al intelecto para que pueda pensar correctamente. Es una parte espiritual tan importante que controlaría las emociones y las llevaría a sentir correctamente. Es una parte espiritual tan importante que conduciría al hombre a obedecer a Dios para así permanecer en su amor, como lo dice Juan 15:10, parte A. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lastimosamente, esta relación entre Dios y el hombre se rompió a causa del pecado. Cuando el hombre, quien ya vimos inicialmente, fue creado para obedecer a Dios, decidió desobedecerlo, haciendo caso, como diríamos nosotros, pero omiso. Haciendo caso omiso al mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que lo puedes encontrar en Génesis 2:17. Desde ese momento vemos cómo ya no podía existir una relación entre Dios y el hombre. Pasamos de tener un espíritu humano vivo a tenerlo muerto. Y de ahí en adelante comenzamos a vivir solamente bajo nuestra alma, que ya dijimos, intelecto, emociones y voluntad, y bajo nuestro cuerpo, cuando fuimos creados para tener una relación de amor con Dios, una relación en donde había una comunicación directa, no habían interferencias, en donde Dios hablaba y el hombre le escuchaba, pero también en donde el hombre le hablaba a Dios y Dios le escuchaba. Debido a la desobediencia de este hombre, la voz de Dios pasa de generar confianza a generar un temor, un miedo en él, en el hombre, a causa del pecado. Y esto lo puedes ver en Génesis 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y este pasaje de Génesis 3:8 es una clara imagen de la condición actual del hombre natural. Este hombre que no ha creído en Jesucristo, pues aunque Dios ha querido volver a hablar con el hombre de manera directa y restaurar esa relación de amor que el pecado rompió, el hombre solo ha optado por esconderse de la presencia de Dios. Y cómo Dios ha querido restaurar esta relación que el mismo hombre, por su desobediencia, fracturó, rompió y dañó.
lo ha querido restaurar enviando a su único Hijo Jesucristo. Porque lo ha enviado, como dice Lucas 4, versículo 18, a sanar a todo hombre que tiene un corazón quebrantado por causa del pecado. Lo ha enviado a su Hijo Jesucristo a poner en libertad a aquellos que están siendo cautivos por el pecado. Lo ha enviado para darle vista a esos ciegos espirituales que no pueden ver a causa del pecado. Lo ha enviado a poner en libertad a aquellos que aún están siendo oprimidos por el pecado. Aquellos que viven, como dice Efesios 2:12, la parte B, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Y quiénes son aquellos hombres a los cuales Jesús ha enviado? Esos hombres somos tú y soy yo. Pues es gracias a Jesucristo que podemos volver a tener una relación directa, personal, de amor con Dios. Pero ¿cómo fue que sucedió todo esto? ¿Cómo se volvió real esta restauración en nuestras vidas, esta restauración que hace el Señor Jesucristo? ¿Y cómo se puede hacer una realidad en la vida de aquellas personas que están afuera y que aún no conocen del Señor Jesús? Para eso vamos a tomar un ejemplo. Y voy a tomar un ejemplo del Evangelio de Marcos, porque es que el Evangelio de Marcos nos relata un encuentro extraordinario. Un encuentro muy especial y muy particular que el Señor Jesucristo tuvo con un hombre que padecía de una condición física bastante difícil. Pues este hombre, como lo dice las Escrituras, no podía no solo hablar, sino que tampoco podía escuchar. Era una persona sordomuda. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios con respecto a este encuentro. Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Como puedes observar, la Biblia no nos especifica mucho acerca de este hombre sordomudo, solamente nos habla de su condición física, pero no nos dice tampoco hace cuánto tiempo lleva con esta condición, cuánto tiempo lleva padeciendo con esto. Lo único que la Biblia nos revela es que este hombre fue llevado por otras personas donde el Señor Jesús. Porque evidentemente las personas que lo acercaron al Señor Jesús buscaban que este hombre, este sordomudo, tuviera una sanidad física. Lo impactante de esta historia es ver cómo Jesucristo logra hacer una sanidad extraordinaria en aquel hombre. En un comienzo, como lo puedes ver en las Escrituras, no hay palabras que estén explicando lo que va a suceder a continuación, lo que va a acontecer. Solamente hay señales físicas, solamente hay señales de amor por parte del Señor Jesús. Y es que a este sordomudo, tal vez sin él entenderlo, sin él comprenderlo, es el mismo Dios Trino, el que acabamos de ver, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en ese mismo instante, quien se le está revelando a este hombre sordomudo. Es en ese instante el mismo Dios quien está demostrando su gran amor, no solo con señales físicas, sino también por medio de su palabra, por esa palabra de amor, diciéndole, aunque tal vez no lo entiendas en este momento, y sé que estás muerto espiritualmente y no puedes oír mi voz, yo hoy haré un milagro en ti. Así como la creación obedeció a mi voz y le dé vida a lo que estaba muerto, es como si Dios le dijera, a ti te digo, hoy te daré vida. Hoy te digo, Éfata, sea abierto. Y podemos ver aquí como al inicio de la predicación, y fue así, al momento, en ese mismo instante, así como Jesús dio la orden, así como Jesús dio la palabra de amor,
éfata, esa palabra se hizo acción, se hizo una realidad, pues al instante, al momento, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Tal como sucedió y lo vimos en el principio, cuando Dios dijo que se creara la luz, en ese mismo instante la luz estaba siendo creada en el interior de este hombre que ya no era más un sordomudo. Pues Jesucristo, como lo dice su palabra, lo estaba llamando en ese mismo instante de las tinieblas en las que lo tenía sumergido el pecado a ser partícipe de su luz admirable, como lo dice Primera de Pedro 2:9. No sé si hasta este momento de pronto alcanzamos a vislumbrar el gran poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un gran poder, tiene un poder para sanar, tiene un poder para dar orden, tiene un poder para llenar, un poder para dar vida a lo que estaba muerto. Un poder, como dice Isaías 35, versículos 5 al 7, para hacer que los ojos de los ciegos se abran y vean a Dios. Tiene poder que hace que los sordos ahora puedan escuchar la palabra de Dios. Tiene el poder para que el cojo pueda volver a saltar y danzar para el Señor, pero también para que vaya por todo el mundo anunciando las buenas nuevas, porque como lo dice su palabra en Romanos 10:15, versículo B, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La palabra de Dios tiene poder para que el mudo pueda luego de ser sanado glorificar y testificar de Dios. El mismo poder que hace que dejemos de vivir en desiertos, en soledad, como lo dice aquí en Isaías, para que pasemos a tener una vida interior en donde corran ríos de agua viva, como lo dice Juan 7:38. Ese poder de Dios que hace que el viejo hombre que había tanto en ti como en mí antes de conocer de Jesús, el cual estaba seco, ahora pueda ser un hombre y una mujer como tú y como yo, que por dentro ha sido convertido, como lo ves ahí en la diapositiva, en manaderos de aguas. Y cuando hablamos de las aguas, estas están representando aquí el amor de Dios, el cual es inagotable, el cual ha sido derramado por su Espíritu Santo en cada uno de nosotros los creyentes, como lo dice Romanos 5:5. Pero para que lleguemos a experimentar todo este gran poder de Dios que acabamos de ver en nuestras vidas, es de vital importancia que se nos predique primero sobre el Evangelio, porque como dicen las Escrituras en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este sordomudo que acabamos de ver en el Evangelio de Marcos necesitó que alguien lo llevara a Jesucristo, porque solo no podía llegar. ¿Cómo podía hacerlo solo si no podía oír sobre Jesús? ¿Cómo podía hacerlo solo o cómo saber si realmente este hombre comprendía que necesitaba a Jesús si no lo podía expresar? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo podría experimentar el poder de Dios en su vida si no fuese llevado donde Jesús, si no hubiese conocido del Señor Jesús? Y haciendo una comparación entre este ejemplo de este hombre sordomudo y nuestro mundo actual, ¿cómo creemos que llegarán a Jesús aquellos hombres que están afuera y que tienen ese corazón quebrantado y ni siquiera lo saben? ¿Cómo llegarán esos hombres que están afuera y que no pueden ver espiritualmente donde el Señor Jesús? ¿Cómo llegarán? ¿O cómo llegarán esos sordos espirituales a oír la palabra de Dios y conocer al Señor Jesús? ¿Cómo llegarán esas personas que están afuera y no conocen del Señor Jesús y están siendo esclavizadas por el pecado? No llegarán solos, porque necesitan que el Evangelio les sea revelado. Y para que el Evangelio sea revelado, el Evangelio de Dios sea revelado en sus vidas, así como le sucedió a este sordomudo, necesitan primero oír la palabra de Dios, porque la fe en Jesús es por el oír. Y esto que acabamos de mencionar también lo comprueba Romanos 10, capítulo 10, versículo 14 al 15, a la parte A. Dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
¿Cómo estos hombres naturales, los que no han creído en el Señor Jesús, llegarán a creer en Él si ni siquiera saben quién es Jesús? Si ni siquiera saben por qué es importante creer en el Señor Jesús, si ni siquiera saben cuál fue la razón por la cual Jesucristo murió en una cruz. ¿Cómo creerán en Jesucristo si no han oído la palabra de Dios? ¿Y cómo van a oírla si no hay quien se levante a predicarles y enseñarles? Y en esto tú y yo tenemos mucha responsabilidad, gran responsabilidad, porque si verdaderamente hemos creído en la palabra de Dios, hemos creído en el Evangelio y la hemos escuchado atentamente, sabemos que la Biblia, toda la Biblia se resume en un gran mandamiento, en un gran mandato. Lo dice Mateo 22 del 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El mandato de Dios se resume en amar. Eso se resume el mandato de Dios, en amar. Pero ¿cómo yo le demuestro a Dios que lo amo? ¿Cómo le demuestro a mi prójimo que lo amo? ¿Cómo me demuestro amor a mí mismo? ¿Solo con palabras? ¿Solo diciéndome Dios te amo? ¿Solo diciendo a mi hermano o a mi prójimo te amo? ¿O diciéndome a mí te amo? ¿En dónde quedan las acciones? Porque esto del amor no se expresa o no se demuestra solo con palabras, se demuestra con acciones. Y yo demuestro mi amor hacia Dios cuando yo le obedezco. Dice la palabra de Dios en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Demuestro que amo a mi prójimo también cuando le comparto la palabra de Dios, porque dice Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Y qué es esto del amor? El amor no es una cosa, el amor es una persona, y esta persona es Dios. Y lo dice Primera de Juan 4, versículo 8. Primera de Juan 4, 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Vemos que el amor no es una cosa, el amor es una persona, y esa persona es Dios, pues Dios es amor. ¿Y cómo se nos ha mostrado a cada uno de nosotros el amor de Dios? ¿Cómo se ha manifestado en nuestras vidas? Primera de Juan 4, versículos 9 al 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado a Dios primero, porque ya vimos inicialmente que el hombre en el principio no amó a Dios correctamente, pues amó más las tinieblas que la luz, como lo dice el mismo Juan 3:19. Y como dice Juan 14:24, porque el Señor Jesús también lo dijo: el que no me ama no guarda mis palabras. Y es que al desobedecer a Dios vimos entonces en dónde estaba puesto el amor del hombre. Y evidentemente el amor del hombre no estaba puesto en Dios primeramente. Sin embargo, podemos ver que el amor de Dios sí es fiel, el amor de Dios es limpio, el amor de Dios es puro, el amor de Dios es eterno. Por lo tanto, nos ha amado a nosotros y lo ha demostrado no solo cuando nos creó, no solamente en el mismo momento de haber creado al hombre nos demostró su gran amor, cómo cuidó, cómo formó cada parte de ese cuerpo, cómo le dio vida, cómo le da intelecto, cómo le da emociones, cómo le da voluntad. No solamente demostró su gran amor en ese mismo momento de la creación, sino también mostró su gran amor cuando envió a su único hijo, a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados, para que nuestra relación con Dios fuera restaurada y pudiéramos nuevamente volver a comunicarnos directamente con Él, sin interferencias, guiados por el Espíritu Santo para pensar,
para sentir y para actuar correctamente, volviendo a ese diseño original, escuchando atentamente la voz de Dios y obedeciéndola, tal como su creación lo hace cuando Él habla. Así que la invitación para el día de hoy es que si hemos verdaderamente escuchado y entendido esta palabra de amor que proviene de la misma boca de Dios y obedecemos a ese llamado, porque vamos a ver si lo entendimos. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace el día de hoy? Ir por todo el mundo diciendo, así como Jesús le dijo a ese sordomudo, Éfata, sea abierto, pero para que esos oídos sean abiertos necesita ser predicado el evangelio hasta el fin del mundo. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Al final de este pasaje debería leerse a continuación un y fue así. Esa debería ser la frase final que debería aparecer y verse reflejada en cada una de nuestras vidas, porque esta frase de y fue así refleja obediencia, y la obediencia es la señal que nos indica que verdaderamente estamos permaneciendo en su palabra, en esa palabra de amor. El Señor les continúe bendiciendo y bendiga esta palabra. Yo te invito para que ahí donde estás, cierres tus ojos, vamos a entregar el resto de tiempo. Vamos a darle las gracias a Dios por esta palabra. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poner en práctica esta palabra. Si has hecho el segundo nivel, sabes que en una parte de este curso bíblico dice que cuando nosotros creemos en lo que dicen las Escrituras, el Espíritu Santo viene y lo hace una verdad en nuestras vidas. Y si has creído en este mensaje que se ha predicado el día de hoy, cree que tus oídos han sido abiertos espiritualmente y ahora puedes escuchar la voz de Dios y gozar de ese poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Esos corazones que tal vez venían hoy quebrantados, si tal vez venías sin vista espiritual, el Señor por medio de su palabra, si has creído en lo que has oído en este día, lo que se te ha predicado, el Señor ha sanado tu corazón, le ha dado vista a tus ojos, le ha dado esa posibilidad a tus oídos espirituales de escuchar su palabra. Y ahora quiere que nosotros vayamos, salgamos y compartamos el evangelio que es poderoso para sanar, para darle vida a lo que estaba muerto, para ordenar a lo que estaba desordenado, para darle luz a ese hombre que está viviendo en tinieblas. Te invito entonces para que cierres tus ojos e inclines tu rostro. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú, bendito Dios, nos revelaste tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hemos podido oírla, Señor. Hemos podido, Señor, entenderla gracias a tu Espíritu Santo, Señor. Y todo esto ha sucedido cuando decidimos creer, Señor, en esto que estaba siendo revelado a nuestras vidas, Señor. Cuando decidimos creer en tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Dios, porque así como en esa creación, Dios, empezaste con tu palabra a darle vida a lo que no existía, Señor, a lo que estaba muerto y empezaste a darle orden a todo, Señor. De la misma forma con tu palabra, Señor, has empezado a darle luz a nuestra vida, Señor. Has puesto orden, Señor, a esta vida que estaba desordenada, Señor, a causa del pecado, Señor. Nos has llamado, Señor, de la muerte, Dios, donde nos tenía el pecado, a vida, Señor, a tu luz admirable, Dios. Y qué bendición y qué privilegio, Señor, es saberlo, Señor, entenderlo, comprenderlo y creerlo, Señor, que es lo más importante, oh Dios. Queremos, Señor, no solamente gozar nosotros, Dios, de tu palabra, de lo bendecidos que somos por ahora ser hechos tus hijos, Dios. Queremos, bendito Dios, que nuestro corazón también tenga ese anhelo, esa necesidad, esa preocupación, Dios, de ir por todo el mundo y predicar tu evangelio a toda criatura, Señor. Porque como dice tu palabra, ¿cómo creerán en aquel que no han oído, Señor? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, Dios? ¿Y cómo le predicarán, Señor, si no hay enviado, Señor? Pero ya tú nos has enviado, Dios. Esa es tu gran comisión, la gran comisión que nos has dado a nosotros, tus discípulos, tus seguidores, Señor, los que creemos en tu obra, Señor. Permítenos, bendito Dios, poder cumplir con tu palabra, Señor.
Tu palabra nos muestra, Dios, que cuando tú hablabas se hacía conforme a tu palabra. Y aunque somos creación tuya, Señor, cuando tú hablas, lastimosamente no hacemos, Señor, como tu palabra dice, Dios. Por eso te pedimos que nos perdones, Señor, porque como tu creación deberíamos obedecer a tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes. Tú que eres nuestro ayudador, tú eres el que nos guía a toda verdad, como lo dice tu palabra, a poder cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. Esta predicación, el ir y decirle a esos sordos que están afuera, Éfata, sea abierto y sus oídos espirituales entonces se abrirán. Oirán la palabra de Dios y vendrá la fe en Jesús, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por darnos este privilegio de ser partícipes, Señor, de esta gran obra, por habernos hecho, bendito Dios, como esos heraldos, como esos enviados del Rey de Reyes y el Señor de Señores, a compartir las buenas nuevas, Dios, a esas personas que están abatidas allá afuera, Señor. Te damos gracias, oh Dios, también por lo recibido de tu mano. Te encomendamos, Señor, a ti estas ofrendas, te entregamos a ti estos diezmos que te pertenecen, Señor, porque queremos ser obedientes aún en esto, Señor. Tal vez, Señor, no tenemos mucho, Señor, no estamos con trabajo, tal vez, Señor, si esa es nuestra situación. Sin embargo, sabemos que Dios es poderoso para abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros bendiciones, Señor, hasta que sobren y abunden, Señor. Por eso, bendito Dios, no damos por imposición, Señor, no damos con tristeza, Señor, sino con alegría, con gozo, sabiendo que Dios es fiel para darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con la unción y poder de tu Santo Espíritu. Amén.